Un extranjero envía este lindo mensaje al presidente de la República, Nayib Bukele. No te lo puedes perder a continuación en este video. Este video va específicamente dirigido al señor presidente Nayib Bukele. Mi nombre es Edwin Mozo. Sé que la posibilidad de que usted pueda ver este video es mínima, casi imposible. Me atrevería a decir que este sería un video tirado más que todo a la conciencia. Pero si lo logra ver, déjeme decirle que tengo 35 años en los Estados Unidos. Estuve estudiando, salí de un colegio católico y luego me fui a estudiar a una universidad. Y tuve que dejar los sueños y las posibilidades que tenía de seguir estudiando y superarme en mi país porque presencié la muerte de dos amigos y fui amenazado por otros pandilleros. Me tocó dejar los sueños de seguir estudiando en la universidad y venirme a los Estados Unidos. Ya tiene más de 15 años que sucedió esto y es una lástima cómo veo y sigo viendo que las cosas no cambian. Déjeme decirle que usted es mi última oportunidad. Primeramente, siempre la confianza está puesta en Dios, pero políticamente en los hombres usted es la última posibilidad, última esperanza que tengo yo a mis 35 años de volver a creer en personas y en la política. Pasamos por Arena, pasamos por el FMLN y lamentablemente siguió igual. Personas como yo que tienen que dejar negocios. Conozco también otras personas que tuvieron que dejar su negocio, que comenzó a prosperar y tuvieron que emigrar, vender todas sus casas, lo único que tenía, y emigrar a otros países. Cuando somos personas que amamos nuestro país pero no hay posibilidades de vida. Y así como Josué, después de la muerte de Moisés, Dios lo puso en la posición para liderar al pueblo para entrar a la tierra prometida. Como fiel creyente, siento que Dios lo puso a usted en esta posición, Nayib Bukele. Dios tiene planes de bien para usted. Y puede ser que usted sea la persona indicada. No es casualidad que usted llegó a la presidencia. Desde Antiguo Cucatlán, Dios ya lo había visto en esa posición. Porque Dios ve el corazón de las personas. Ahora esperamos que no vaya a ser como muchos que tienen el poder, o como muchos personajes bíblicos que a la hora de que Dios los bendice y los pone en una posición grande, cometen errores, como lo hizo David. Se arrepintió, pero las consecuencias tuvieron que ser. En cambio, Josué tenía miedo. Creo que así como el último video que usted dijo que tiene miedo, que entra el temor. Como seres humanos buscamos estar alejados donde hay peligro y autoprotegernos. Esa es la reacción natural del ser humano. Pero usted está representándonos ahí, a personas como yo, a personas que tuvieron que dejar sus sueños a un lado y venir a luchar a otro país, porque los países que nosotros teníamos no nos dio la oportunidad. El señor Nayib Bukele, tome las palabras que Dios le dijo a Josué como propias. No temas ni desmayes, sé valiente, porque yo estaré contigo. Y esas son las palabras. Simplemente acuérdate de guardar sus mandamientos y seguir todo el lineamiento derecho como Dios lo permite. Y es seguro que Dios estará con usted, señor presidente. Usted es la esperanza. Primeramente Dios, pero usted es la esperanza de muchos salvadoreños al igual que yo, que estamos cansados de lo mismo y esperamos ver a nuestro país, El Salvador, superarse. Un país que se puede visitar, un país donde puedes caminar por las noches en las carreteras, un país como lo de antes, que todas las personas se conocían y no había tal delincuencia como la ahora. Señor presidente, este es mi consejo para usted. Si ve este video, pues no fui yo, fui Dios. Y si no lo ve, o aquellas personas que estén ahí, de igual manera, comenten, compártanlo. Así que el señor presidente tiene el apoyo de la mayoría de personas de El Salvador. Y esta es una simple historia de miles y millones de historias de personas que tuvo que emigrar
no porque queríamos, no porque era una opción, sino porque obligados tuvimos que salir de nuestros países. Bendiciones, no se le olvide ser luz en medio de las tinieblas, suscríbase, denle like y Nayib Bukele, tienes el apoyo de todos nosotros y estoy seguro que la de Dios siempre y cuando tú guardes sus mandamientos. No olvides que la humildad abre puertas y que la soberbia solo puede causar pérdida ante los ojos de Dios. Bendiciones, cuídense, y eso fue un video especialmente para nuestro presidente Nayib Bukele. Bendiciones, no se les olvide ser luz en medio de las tinieblas. Diputados autorizan operación a todas las empresas de alimentos y bebidas. La Asamblea Legislativa aprobó esta noche con 67 votos a favor una reforma al decreto 593 sobre el estado de emergencia nacional que se vive por el virus, para autorizar las operaciones de toda la cadena de producción y distribución de las empresas de alimentos y bebidas. Todas las empresas de alimentos y bebidas, incluyendo su cadena de protección, distribución, abasto y suministro, deben mantener sus operaciones y están habilitados para elaborar y garantizar su contribución de valor nutricional a la alimentación del pueblo salvadoreño. Reza el nuevo literal F al inciso primero del artículo 2 del decreto. Las medidas deberán estar estandarizadas y aplicadas de igual forma a todas las empresas a las que se refiere el presente inciso, indica la reforma. Durante la cadena nacional del pasado 26 de marzo, el presidente de la República, Nayib Bukele Ortiz, aseguró que se prohibía la producción de boquitas, ya que no son necesarias como los productos de canasta básica. También mencionó los cócteles y las sopas que se venden en los mercados municipales. Parlamentaria de Arena pide no tirar piedras al gobierno. La diputada del partido Arena, Milena Mayorga, por medio de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a los salvadoreños para dejar intereses mezquinos con el gobierno central y que nos unamos en este momento que pasamos por una dura crisis nacional generada por el virus. ¿Hasta cuándo vamos a parar de criticar, de obstruir y dejar de señalar? Estos momentos es de unirlos y no tirarle piedras al gobierno, expresó en un video que difundió en esa red social. En esa misma vía detalló que ha visto muchos comentarios mezquinos en Twitter de celebración, de burla e insensatos por lo sucedido este lunes en todas las oficinas del Senade, donde hubo aglomeración de muchas personas en reclamo de $300 como compensación económica por haber resultado afectadas por la cuarentena de 30 días impuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele Ortiz. Mayorga acusó a diputados de Arena y del FMLN de haber celebrado lo sucedido en los Senades e incluso explicó que algunos alcaldes alquilaron buses y llevaron gente. Esta fue una planificación descarada. Una vez más les pido al pacto de corruptos que dejen de obstruir, porque en esta emergencia en que estamos las críticas no ayudan, solamente la solidaridad, hermandad y la unión, acotó.